Gloria a Dios, muy buenas noches amigos, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes, que el Señor los bendiga en esta noche. Para la gloria de Dios, voy a llevar un mensaje, hermano. No quería tocar mucho este tema, pero sí me ha llamado la atención y por eso yo quisiera hablarle un poco de lo que está pasando a nivel mundial y en nuestro país. Hay una decadencia espiritual tremenda, donde el enemigo se ha enseñoreado, se está enseñoreando de todo el mundo, donde la familia normal está prácticamente siendo atacada. La familia que es entre un hombre y una mujer, la heterosexual que dejó Dios, porque Dios dejó a Adán y a Eva. Él creó a Adán y a Eva y le dijo que se reproduzcan, que multipliquen la tierra, pues la pareja que Dios creó fue hombre y mujer. Entonces vemos que los valores y los principios cristianos, el fundamento de la familia está siendo amenazada por algo que es contra la naturaleza, pues Dios no creó al hombre para que se uniera con el hombre, sino que el hombre, dice la palabra de Dios, que dejará su padre para unirse a una sola mujer. Cosa que ahorita en estos tiempos estamos viviendo una crisis espiritual y familiar, donde Dios ya castigó esto por la maldad del ser humano. Les voy a hablar sobre Sodoma y Gomorra. La palabra de Dios dice que los últimos tiempos, estos tiempos, serían como los días de Lot. Jesús lo dijo, que serían como los días de Lot. Y estamos viendo, hermano. Estamos viendo. ¿Por qué le digo, hermano? Porque antes me levanté de mañana, de madrugada, y abrí las redes sociales para ver los acontecimientos que están pasando. Porque yo sigo a muchos predicadores y a cristianos. Hay aquí un predicador, un pastor que no es del Ecuador, es chileno, se llama Hugo Albornoz. Él es pastor de una iglesia de Quito y él, como todo predicador, yo también predico, yo llevo el mensaje de la palabra. Y así como todos los predicadores, Dios nos ha mandado a anunciar el Evangelio de Jesucristo. Dios nos ha mandado a predicar conforme está en la Biblia, como está escrito en la palabra de Dios, y predicar el Evangelio a toda criatura. Pues Dios nos trajo del pecado. A mí me sacó del alcohol, de una vida inmunda. La palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Del adulterio. La palabra de Dios dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Y así sucesivamente todos los pecados. Y también dice que los que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos. En el libro de Romanos 1:18 habla sobre la perversión del hombre, la maldad del hombre, que ya se lo voy a leer textualmente lo que dice ahí en el libro de Romanos. Entonces, no es que estamos en contra de ningún homosexual, sépalo bien, o de una lesbiana, no estamos en contra. Nosotros predicamos lo que dice la palabra de Dios. Pero les voy a contar un testimonio de hace mucho tiempo. Yo trabajaba en una empresa, para los amigos que me conocen, los que me siguen, mis amigos de los que trabajamos en empresas, saben de quién les voy a hablar. Y yo quisiera que ustedes compartan este mensaje, esta palabra, porque es necesario. Tenía un amigo que era homosexual, hace muchos años atrás. Era un buen amigo mío. Y siempre le gustaba escuchar la palabra de Dios. Él, un día conversábamos, le predicábamos. Un día llega a mí y me dice, Álvaro, me decía Alvarito me dice, quiero conversar contigo. Sí, me vino, le digo a él, que así era el apellido de él. Entonces estábamos conversando y me contó unas cosas bien duras. Él era homosexual, era gay. Entonces, pero yo le respetaba. Yo siempre le respeté, antes que fuera cristiano, tomábamos, nos divertíamos. Nunca se portó mal conmigo, siempre. Fue a mi casa, me visitó muchas veces. Por eso digo, yo no estoy en contra de nadie.
Simplemente le predicamos la palabra de Dios como está escrito. Pero así el enemigo piensa que nosotros actuamos mal. Entonces no es que actuamos mal. Predicamos la palabra de Dios para que se convierta, porque todos, dice la palabra de Dios que todos somos pecadores y todos necesitamos el arrepentimiento, ni uno hace lo bueno. Y esto es para el que quiere salvar su vida, cambiar su vida, porque eso es un pecado, eso es una aberración ante Dios y Dios lo aborrece. Dios aborrece el pecado, por eso Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, por ese gran pecado que es la homosexualidad. Entonces no es que estamos en contra de él. Miren que él me contó, y por la inmundicia de su vida, él murió en una enfermedad que casi nadie la supo. Y ahorita ya Dios lo tiene en su gloria. Dios salvó su vida. Murió, pero salvó su vida. Por la desordenanza de su vida, pero no lo puedo hacer público porque ya pasó hace mucho tiempo. Él contrajo VIH. Después del VIH contrajo SIDA. Entregó su vida a Cristo. Yo me acuerdo que lo fui a visitar en el hospital de infectología con una hermana muy querida por mí, hermana Andrea Conforme. Y como el enemigo, ese día justamente cuando lo fuimos a visitar, muere el hijo de mi hermana Conforme, que Dios lo tiene en su gloria también. Pero vemos cómo el enemigo se mueve. Entonces él entregó su vida a Cristo, hizo la oración de fe. Dios lo restaura ahí porque estaba mal. Estaba bien el muchacho. Pasó unos días, yo me acuerdo que él tenía permiso médico en la empresa, yo estaba ahí y hubo una fiesta en la empresa, yo fui, pero él no daba testimonio de lo que él era, de su fe. Yo sinceramente no dije nada. Dejé que pase las cosas, pasó el tiempo, no lo vi porque estaba con descanso médico, ya estaba recuperado, estaba bien ya aparentemente. Pero él comenzó nuevamente a andar en desorden, un desorden espiritual. El muchacho después me llama a los tiempos, a los meses me llama. Y estaba grave, estaba mal. Estaba ya en el lapso de su muerte. Él todavía pensaba que Dios lo iba a sanar, a restaurar. Pero yo creo que Dios iba a hacer un milagro. Pero si Dios no lo sanaba, él no iba a permanecer. Mejor Dios se lo llevó. Tuvo una muerte fatal y terrible, donde él se puso flaquito, perdió un ojo, se le salió un ojo. Imagínense, la consecuencia del pecado. Se le salió un ojo. Después el otro ojo se le reventó, se quedó ciego. Yo fui cuando ya estaba ciego, habló. Ya me hablaba, yo lo toqué, habían ido otros hermanos a orar por él. Y a los 2 días me enteré que había muerto. Pero se salvó. Entregó su vida a Cristo y se salvó. Aunque el cuerpo fue muerto, pero su alma fue librada. Fue librada. Entonces por eso le digo, yo no es que nadie. A mi hermano Hugo Albornoz, pastor, lo tienen demandado, los LGBT, por odio, por predicar la palabra, como está escrito. Pero bueno, decía el hermano, que no importa pagar cárcel por predicar, porque para eso nos mandó el Señor, para predicar la palabra como está. Así que nosotros no podemos parar y predicar y decir la verdad, porque el Señor me sacó de una vida inmunda. Y Dios tiene misericordia de nosotros, porque todos los pecadores tenemos condenación. Por eso murió Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra del Señor, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Me acuerdo de una vez que Jesús, había una mujer adúltera. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la homosexualidad en el tiempo de Israel era condenada y eran muertos a piedra. ¿Sí? Pero miren lo que pasa. Dice la palabra de Dios que los fariseos la encontraron en pleno hecho del adulterio. Pero el Señor Jesucristo estaba ahí escribiendo y querían hacerlo caer en tentación al Señor. Para ver qué decía él. Le dice, maestro, le hemos encontrado a esta mujer en el pleno hecho del adulterio. Y dice la ley que tal mujer que es encontrada en esto es apedreada.
Entonces, el Señor misericordioso no le hacía caso, estaba escribiendo ahí, dice, en el suelo. Estaba escribiendo, no le hacía caso. Y le insistía para que de pronto él se vaya en contra de la ley y también hable. O hable en contra de la ley y también apiedrarlo a él. Lo querían hacer caer en tentación. El Señor, muy sabio, lleno del Espíritu Santo de Dios, viene y le dice: lance la primera piedra, el que se crea libre de pecado. Dice que la conciencia de ellos los acusaba y no la tiraban, porque nadie está libre de pecado. Todos somos pecadores. Y todos merecemos la muerte. Pero el Señor Jesucristo vino a librarnos de la muerte. Él incluso en la cruz del Calvario, antes de su muerte, un ladrón se arrepintió y vino a los pies de Cristo. Entonces el Señor nos condena. Pero Él se dice, ¿qué le dijo a la mujer? Mujer, ¿quién te acusó? ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor. Ni yo te juzgo, le dice. Pero ¿qué le dice la palabra clave? Que es lo que dice el Señor: vete y no peques más. Esa es la palabra clave. El Señor nos perdona los pecados, pero ya quiere que nos apartemos de eso. No podemos seguir en la misma inmundicia, el mismo pecado, porque Dios condena el pecado. Sea un adúltero, sea un fornicario, sea un idólatra, o sea un gay o lo que sea. Dios condena esto. Entonces eso es la verdad, amigos, hermanos. Y hay que predicar la verdad, pues. No podemos callar la verdad. Y si por la verdad somos vituperados, somos encarcelados, mal vistos, pues la gloria de Dios, pues. Si grandes siervos de Dios por predicar la verdad fueron muertos, fueron encarcelados. A Pablo le cortaron la cabeza por predicar la verdad. Juan el Bautista también le cortaron la cabeza por predicar la verdad. A Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo por predicar a Cristo, por predicar la verdad, por llevar este evangelio. En la historia, las historias bíblicas, los historiadores, muchos que murieron, dice que esta palabra de Dios fue creada con sangre inocente, ¿sí? Para que nosotros podamos leer. Mucha gente ha muerto por predicar la verdad. Entonces no podemos parar de predicar la verdad, porque en la historia dice, en las historias bíblicas, no está en la Biblia, en las historias bíblicas cristianas, muchos historiadores dicen que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Es la semilla que cuando más morían, más se multiplicaban los cristianos. Así que el enemigo no puede parar a buscar al Señor. Pueden estar encarcelados, pueden mandar a mi hermano preso, o algunos, en diferentes partes del mundo llevan los presos. Porque en Holanda también se han levantado en contra de los cristianos, por predicar la verdad. Le dicen que Dios es gay, blasfemando el nombre de Dios, rompiendo la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Por predicar la verdad. Nosotros no tenemos odio a nadie. Queremos que busquen a Dios, así como Dios tiene misericordia de todos, que nos apartemos del mal. Entonces voy a leer la parte textual que dice en el libro de Génesis, capítulo 19, dice así. Lo voy a leer todo, o hasta el 11 voy a leer. Llegaron pues, dice, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentada a la puerta de Sodoma, y viéndolo Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y os hospedéis, y levantaréis vuestros pies y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él confió con ellos mucho, y fueron con él. Y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes y levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, juntos
desde el más joven, dice, hasta el más viejo, rodearon la casa de Lot, hombres, porque vieron a los ángeles que habían llegado ahí. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sacarlos para que los conozcamos, miren lo que dice, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, mira lo que dice Lot, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, o sea, eran virgen. Os las sacaré fuera y haced con ellas como bien os parecéis. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la casa, vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá, y añadieron vino y ellos respondieron, quita allá, y añadieron vino este extranjero para habitar entre nosotros, y habrá de dirigir en juez. Ahora tenemos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor. Los ángeles lo hirieron con ceguera. De manera que se fatigaban buscando la puerta. Aún estando ciegos, todavía querían abrir la puerta para ver a estos hombres. ¿Hasta dónde? La maldad del hombre. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más yernos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirla. La gloria es de Dios. Mira, hermano, la palabra de Dios nos dice claramente que el Señor destruyó Sodoma y Gomorra por la homosexualidad. Fueron 2 ángeles a advertir a la ciudad que se arrepientan. Y sin embargo no quisieron. Y eso es lo que quiere el Señor, que nos arrepintamos. Pero sin embargo la gente no quiere. Por eso dice que el Señor que serán como los días de Lot. La gente no quiere buscar a Dios, no quiere hacer el bien. La gente no quiere arrepentirse. Ya culpa de Dios no es. Las cosas que están pasando en esta época es porque está escrito ahí. Y Dios tiene misericordia de esta nación. No porque la merezcamos. Porque mucho pueblo de Dios está clamando y gimiendo, llorando, inclinando rodillas, suelo en tierra, ayunando sin comer mucho tiempo. Para que Dios tenga misericordia de esta nación. Porque si no tuviera la iglesia aquí, el pueblo de Dios clamando y gimiendo, ¿qué nos hubiera pasado aquí ya en esta tierra? Dios nos ha librado de terremotos, de muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que está clamando y gimiendo. Pero va a llegar el día que el Señor se va a cansar, hermano. Se va a cansar a mí. Porque como Abraham intercedía por Sodoma y Gomorra, estaba intercediendo, Señor, si hay 50, si hay 40, si hay 30, si hay 10, intercediendo, orando. Así mismo está la iglesia intercediendo. Pero va a llegar un día que el Señor se va a cansar de tanta maldad. Escuchen, para los LGBTI que están en contra del hermano, no están peleando en contra del hermano, están peleando en contra de Jesucristo. Dios tenga misericordia de ustedes. No se están metiendo con el hermano, se están metiendo con el mismo Jesús. Porque Pablo perseguía a la iglesia de Jesucristo, mataba a los cristianos, los seguía, consentió en la muerte de Esteban. Y cuando iba camino a Damasco, el Señor lo tumbó del caballo. Y el Señor le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿O por qué persigues a los hermanos? ¿Por qué me persigues? Cuando están persiguiendo a un cristiano, un hermano, sea cualquier hermano, hombre o mujer, no están persiguiendo al hermano, no están metiendo preso al hermano, están persiguiendo al mismo Jesucristo.
Y si ustedes no se arrepienten, pues la mano del Señor vendrá en contra de ustedes. Por decir la verdad, no, como le digo, vuelvo y repito, no se le tiene odio a nadie. Estamos predicando la palabra como está escrito. Porque eso nos mandó el Señor, predicar la palabra. Porque aquí en el Ecuador todavía hay libertad de culto para llevar el mensaje de salvación. Porque Él no quiere que nadie se pierda y perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces dice la palabra de Dios que ellos entraron al pueblo y eran unos ángeles hermosos y querían violarlos a estos hombres. Pero mírenlo, todavía le ofrece a sus 2 hijas vírgenes. ¿Quién va a hacer eso en esta época? ¿Quién va a ofrecer a su hija virgen? Pero como ellos no eran hombres normal, no querían a las mujeres, querían a los hombres. Y por lo que intercedían, lo querían hasta matar. Por eso le digo, miren cómo es, cuando uno habla la palabra de Dios que están mal, lo quieren perseguir, quieren meterlos presos, quieren hacer, ¿por qué? Porque uno le está diciendo la verdad, para que no se pierda. Porque Dios puede destruir esta nación por culpa de las aberraciones que hay. Dios no quiere, pero el Señor, mire, antes de que destruya toda la tierra, toda la humanidad, porque está en perversidad, Dios tiene que llevarse a su iglesia. Porque la iglesia no va a ver estas cosas. Porque los que creen en Cristo serán arrebatados para no ver lo que va a pasar en esta tierra, la gran tribulación que va a venir por causa del pecado y la maldad del hombre. La perversidad que se está viendo de hoy en día. ¿Ya? Entonces el Señor quiere que nosotros nos arrepintamos y volvamos a los caminos del Señor. Que vivamos conforme a la palabra del Señor. Como le dijo Jesús a esta mujer adúltera, ve y no peques más. Eso es lo que quiere el Señor. Que nos arrepintamos de todo corazón de nuestras maldades y nuestras iniquidades. Y que vivamos una vida agradable. Donde ya la familia está siendo destruida. Los hogares están siendo destruidos por el enemigo. El aborto se ha multiplicado. Ahorita el aborto en muchos países es legal. Una mujer puede abortar y no pasa nada. Y eso condena a Dios. Y el que habla en contra del aborto, también. Por eso, ¿a dónde se ha visto una gente que ya no tiene compasión de la vida prácticamente? Entonces, estamos predicando la verdad, hermanos, amigos. Hermano, tú que me ves, tienes que anunciar el evangelio de Cristo. No temas a lo que venga. La palabra dice que no temas al que mata el cuerpo. Teme al que te mata tu espíritu en el infierno. Eso. Porque este cuerpo volverá al polvo, al polvo volverá. Tienes que, el espíritu, porque ese es el eterno. Entonces, amigos, Dios quiere que nosotros nos volvamos a Cristo. Entonces, mire cómo, sin embargo, les mandó una ceguera a los ángeles, a estos. Pero aún así, querían buscaban la puerta para volver hasta dónde. Entonces, Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Mira lo que le voy a leer, le dije que le iba a leer en el libro de Romanos, 1:18. Mira lo que se lo voy a leer. El capítulo del 18, 1:18 hasta el 28 lo voy a leer. ¿Sí? Porque la ira de Dios, dice, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, dice, como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, miren, por la idolatría de una entrega a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, las mujeres que se unen entre mujeres. Eso es lo que quiere decir. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se entregaron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Sí? Miren, el mayor pecado que Dios condena es la idolatría. Y por honrar a aves, como dice la palabra, a aves, a cuadrúpedos, a imagen de hombre, Dios lo entrega y le da una mente reprobada para que el hombre no haga cosas buenas. Esto es de generación, dice que es hasta la 4ª generación. Y todas estas personas tienen mente reprobada. ¿Por qué? Porque no honran a Dios, no honran al Creador, sino que a las criaturas. Dando honra a las criaturas antes que al Creador. Por eso es que Dios se aira y Dios ya le da una mente reprobada para no hacer el bien. Muchos dicen que nacen. Nadie nace así porque Dios lo hizo perfecto al ser humano. Sino que la imperfección, la maldad del ser humano hace que se desvíe para hacer lo malo. Hace que el hombre se desvíe. Son espíritus de demonios que se meten en la persona. No es normal. No es normal. Cuando uno está en la borrachera, en el adulterio, esto te arrastra. Estos espíritus te arrastran. Tú no quieres hacer no quieres. Pero sin embargo, estos demonios te arrastran a hacer el mal. Entonces, el Señor quiere librarnos de eso. Quiere que uno se arrepiente y vuelva a los caminos del Señor. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Vi un video donde dicen que Dios es homosexual. ¿Hasta dónde ha llegado la perversión del hombre? Dañando, destruyendo la palabra de Dios. Entonces, nosotros no nos podemos quedar callados. Nosotros no podemos decir, no podemos agachar la cabeza y no dejar de predicar la palabra. Tenemos que predicar la palabra, porque eso nos mandó Dios. Si muchos se enfrentaron en contra de reinos incluso, por no humillarse ante Nerón, eran muertos. En el tiempo de antes, por no decirle Dios al emperador, porque el único Dios está en los cielos, eran muertos, llevados a la hoguera. Y si toca, toca, pues. ¿Qué podemos hacer? Así es, porque dice la palabra que esto es solo para los valientes, que solo los valientes arrebatarán al reino de los cielos. Y tenemos que pedirle la fuerza al Señor para que nos dé fuerza y seguir adelante. En contra de todas estas cosas que se han levantado contra el pueblo de Dios, contra la iglesia de Jesucristo. Así que hermano, yo le animo, siga adelante, busque a Cristo. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos terribles, tiempos como los días de Lot, donde la maldad del hombre, la perversión, la aberración sexual se ha aumentado y seguirá aumentando. Y le digo así, bíblicamente, vendrán tiempos, amigos y hermanos, donde la inmoralidad llegará a un extremo terrible, donde los grupos homosexuales tomarán cargos políticos tremendos, llegarán a tener cargos políticos fuertes, como los días de Lot, y uno no va a poder decir nada, porque va a ser perseguido, va a ser echado preso, incluso hasta muerto, si nosotros predicamos la palabra de Dios. Estamos a tiempo para defender la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos difíciles, en crisis espiritual. Terremotos por todos lados, diferentes lados. Sin embargo, no abrimos nuestros ojos.
Iglesia, tenemos que abrir nuestros ojos y seguir comunicando el Evangelio de Jesucristo, no parar. Porque es tiempo de que la iglesia se levante para la gloria del Señor. Yo le agradezco a Dios por darme la oportunidad de llevar este mensaje a cada uno de mis amigos y mis hermanos. Compártenlo, porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo le doy gracias a Dios. Bendito sea su nombre y Dios me lo bendiga.